Hora de las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Continúo con ustedes. Israel afirma que todos los navíos de la flotilla Sumud fueron interceptados y están en camino al puerto israelí de Ashdod. Además, indicó que deportará a Europa a los más de 400 activistas que participaron en el intento de llevar ayuda a Gaza. Alrededor del mundo hay protestas contra esta nueva acción de Tel Aviv. En Manchester, Reino Unido, un ataque en las inmediaciones de una sinagoga dejó al menos 2 muertos y 3 heridos. La policía confirmó que mató al sospechoso de realizar el atropellamiento y posterior apuñalamiento. El primer ministro Keir Starmer rechazó los hechos ocurridos en un día sagrado para el judaísmo. Nuevo día de huelga en Francia. Miles de personas rechazan los planes de recorte presupuestario del primer ministro Sébastien Lecornu antes de que su nueva propuesta de recortes sea presentada. 2 primeros ministros ya salieron del cargo en menos de un año a falta de consenso en el Parlamento. Tenemos el reporte. Hablemos primero de la flotilla Global Sumud. La Armada israelí anunció que completó la interceptación de todas las embarcaciones que la componían y que buscaban romper el bloqueo naval y acceder a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Los primeros navíos de la flotilla ya fueron llevados al puerto israelí de Ashdod. El gobierno de Israel advirtió que deportará hacia Europa a los más de 400 activistas presentes en los 45 barcos. Veamos. Concluyó la expedición de la flotilla internacional Global Sumud. Tras ser interceptados por la Armada israelí, fueron llevados al puerto de Ashdod, en Israel. Los barcos que transportaban a los activistas, entre ellos Greta Thunberg, fueron detenidos uno por soldados vestidos con uniformes militares, algunos a solo 46 millas náuticas de su objetivo. Su intención era romper el bloqueo naval de Israel sobre la Franja de Gaza y entregar ayuda simbólica. Anteriormente, se les había advertido que cambiaran de rumbo. Aquí la Armada israelí se están acercando a una zona bloqueada. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos. Por favor, cambien su rumbo hacia el puerto de Ashdod. El miércoles, la diputada francesa del Parlamento Europeo y activista Rima Hassen grabó la interceptación de los barcos. Aquí pueden ver la interceptación. Aquí tenemos nuestro barco, otro barco que pertenece a la flotilla, y lo que ven en rojo son las Zodiacs israelíes. Normalmente hay un dron sobre ellas, así que esta es la interceptación de uno de nuestros barcos. Los organizadores de la flotilla denunciaron en un comunicado el jueves el actuar de las fuerzas navales israelíes. Interceptaron y abordaron ilegalmente los barcos en aguas internacionales. Se trata de un ataque ilegal contra humanitarios desarmados. Hacemos un llamamiento a los gobiernos y a las instituciones internacionales para que exijan su inmediata seguridad y liberación. Según el gobierno israelí, los activistas detenidos serán deportados a Europa. Las interceptaciones han provocado protestas alrededor del mundo. En América Latina, Brasil, México y Colombia se pronunciaron en contra de las interceptaciones de Israel a las embarcaciones de la flotilla. Ante la detención de 2 ciudadanas de su país, el presidente Gustavo Petro pidió revisar el Tratado de Libre Comercio con Israel y ordenó que la delegación diplomática del país en Bogotá salga del territorio colombiano. Por su parte, la administración de Claudia Sheinbaum en México y de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil mostraron preocupación por la seguridad de sus ciudadanos que hacen parte del colectivo pro-palestino. Veamos más detalles en este informe de Diego Bassani. Los gobiernos de Latinoamérica reaccionaron a la operación de Israel para neutralizar a la flotilla Global Sumud. La Armada de Israel realizó múltiples intercepciones a varias embarcaciones que hacen parte de la iniciativa ciudadana que busca abrir un corredor humanitario con el territorio palestino. Entre los activistas que fueron obligados a dirigirse hacia puertos israelíes se encuentran 2 ciudadanas de Colombia, lo que desencadenó críticas y medidas por parte del presidente Gustavo Petro. Han sido detenidas en aguas internacionales 2 ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina. Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia al lado de nuestros abogados. El Tratado de Libre Comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. El gobierno de México pidió a Israel que respete los derechos de las 7 personas provenientes de su país que hacen parte del colectivo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que la Embajada de México en Israel ya solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar que sus derechos e integridad sean respetados en todo momento de conformidad con el derecho internacional aplicable. A su vez, la administración de Luis Inácio Lula da Silva también expresó temor por el porvenir de los brasileños que hacen parte del colectivo que busca romper el bloqueo ejercido por Israel contra el enclave. Quiero decir que estamos preocupados por los 15 brasileños que se encuentran a bordo de la Flotilla de la Paz, entre ellos la diputada federal Luciane Lins y una concejala. Mientras tanto, en Buenos Aires, Bogotá y otras capitales latinoamericanas, decenas de manifestantes pro-palestinos salieron a las calles para pronunciarse contra las intercepciones de Israel contra la flotilla Global Sumud. Y continuamos en Reino Unido. 2 personas murieron en un ataque afuera de una en Manchester. La policía metropolitana confirmó que mató al sospechoso de atropellar y apuñalar a varias personas. Una brigada antiexplosivos ha sido llamada al lugar, mientras que el primer ministro británico Keir Starmer anunció reforzar la seguridad cerca de las sinagogas. Este ataque ocurrió durante la festividad judía de Yom Kippur, o Día del Perdón, el más sagrado del calendario, y unos días antes de la conmemoración de los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Jesús Yajure nos amplía. Ataque en Heaton Park, en Manchester. Varias personas murieron después de que un automóvil arrollara a peatones y otras personas fueran apuñaladas cerca de una sinagoga al noreste de Inglaterra, que deja también varios heridos. El presunto agresor recibió un disparo por parte de la policía. La Policía Metropolitana de Gran Manchester agregó que una unidad especializada antiexplosivos estaba en el lugar. El ataque ocurre durante la festividad judía de Yom Kippur, o el Día de la Expiación o del Perdón, el más sagrado del calendario judío, y apenas días antes del segundo aniversario de los ataques perpetrados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. El primer ministro británico Keir Starmer, de visita en Dinamarca, anunció que regresaba a Londres de inmediato y que se desplegarán agentes de policía en las sinagogas de todo el Reino Unido. El atentado perpetrado esta mañana en Manchester es absolutamente impactante y todos nuestros pensamientos están con los afectados. Ya puedo adelantar que se están desplegando efectivos policiales adicionales en las sinagogas de todo el país y que haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestra comunidad judía. La guerra en la Franja de Gaza ha encendido los ánimos en el Reino Unido, con manifestaciones a favor de Palestina en Londres y otras ciudades. En Alemania, la policía arrestó el jueves a 3 presuntos miembros del grupo militante palestino Hamás. Las autoridades afirman que son sospechosos de planear atentados contra instituciones israelíes o judías. El cierre de gobierno en Estados Unidos entró en su segundo día después de que fracasara un nuevo intento de votación de un proyecto impulsado por los republicanos, que permitiría la financiación provisional hasta el 21 de noviembre. Mientras que esto ocurre, la administración Trump amenazó con despedir a varios de esos 750,000 trabajadores que fueron enviados a casa. El mandatario amenazó esta mañana también con cerrar agencias que califica de demócratas. Hoy tengo una reunión con Ross Vought del proyecto 2025 FAME para determinar cuáles de las agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar y si esos recortes serán temporales o permanentes. No puedo creer que los demócratas de izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes. No son tontos, así que tal vez esta sea su forma de querer de forma silenciosa y rápida que Estados Unidos sea grande otra vez. Vamos con más noticias porque avanza en Copenhague la reunión de líderes europeos para coordinar su defensa frente a Rusia. 47 jefes de Estado y de Gobierno debaten la creación de un muro antidrones y la posibilidad de usar los activos rusos congelados para financiar la reparación de Ucrania. Pero hay discrepancias. El primer ministro polaco Donald Tusk afirmó que estaba claro de qué lado estaba su homólogo húngaro en el conflicto ruso-ucraniano y enumeró incidentes recientes como incursiones con drones en el espacio aéreo polaco y una guerra híbrida en su frontera con Belarus. Sin embargo, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseguró que ha muerto la propuesta para acelerar la integración de Kiev a la Unión Europea. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió una vez más que si las incursiones del Kremlin pueden alcanzar a Polonia, pueden llegar también a los demás estados del bloque.
Los recientes incidentes con drones en Europa son una clara señal de que Rusia aún se siente lo suficientemente audaz como para intensificar esta guerra. Y nunca se trató solo de Ucrania. Rusia siempre ha tenido como objetivo desmantelar Occidente y en particular Europa. Y cuando hablamos del muro de drones, no solo a un país, nos referimos a toda Europa. Si los rusos se atreven a lanzar drones contra Polonia o violar el espacio aéreo de los países del norte de Europa, significa que esto puede ocurrir en cualquier lugar. En Europa Occidental, en el sur, necesitamos fuerzas de respuesta y defensas rápidas y eficaces que sepan cómo lidiar con los drones. Mientras las negociaciones entre Rusia y Ucrania están estancadas desde julio, los dos países realizaron este jueves un nuevo canje de 185 prisioneros de cada bando. Así lo informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Por su parte, Kiev confirmó el intercambio y explicó que junto a los 185 militares ucranianos retornaron 20 civiles. Ucrania entregó por su parte 20 personas de Rusia. Los intercambios entre ambos países son recurrentes desde las rondas de negociaciones que empezaron en Estambul en mayo. Y vamos a Francia porque hoy es día de huelga. Se esperan al menos 300.000 manifestantes en las calles del país, a portas del anuncio de un nuevo gobierno y de la propuesta de presupuesto del nuevo primer ministro Sébastien Lecornu, el tercero en un año luego de que sus predecesores fallaran en el intento. Desde París nos dio más información nuestra periodista Natalia Ruiz. Muy buenas tardes. Pues como ven, ya comenzó la manifestación aquí en la capital de Francia, porque en realidad en otras ciudades como Marsella o Nantes las manifestaciones comenzaron mucho más temprano. Hasta ahora las cifras que se tienen de participación en estas cerca de 240 manifestaciones en todo el país es de unas 85.000 personas. Eso es mucho menos de lo que se tenía hace 15 días cuando se llevó a cabo esa gran manifestación del 18 de septiembre a la que salieron entre 500.000 a 1 millón de personas a las calles. Para el día de hoy, las autoridades no creen que haya más de 300.000 personas. Aquí en París lo que hemos podido ver es que sí hay bastante gente en esta manifestación que salió desde la Plaza de Italia, en el suroeste de la capital, y que va a llegar hasta muy cerca de Los Inválidos, para aquellos que conocen la capital francesa. En realidad lo que hemos visto de las diferentes pancartas, diferentes consignas, son todas las mismas que hace 15 días, algunos que piden la renuncia de Emmanuel Macron, otros que piden más justicia social, más justicia fiscal. En todo caso, hay una gran presencia por parte de todos los sindicatos. Recordemos que esta manifestación se lleva a cabo por un llamado de los 8 sindicatos principales del país, que esperan este sea ya el último momento en que pueden, ejercer presión sobre Sébastien Lecornu antes de que él presente ya el texto sobre el presupuesto. En Marruecos, las protestas no cesan y se han tornado cada vez más violentas. Por quinta noche consecutiva, cientos de jóvenes salieron a las calles para protestar contra el gobierno. Exigieron una reforma del sistema sanitario y educativo. El primer ministro anunció la muerte de 3 personas después de enfrentamientos con la policía. El movimiento Gen Z 2212 anunció más movilizaciones para este jueves. Nueva noche de caos en varias ciudades de Marruecos. Aquí en Salé, al norte del país, 2 vehículos policiales y una sucursal bancaria han sido incendiados por los manifestantes en el 5º día de una protesta que pretendía ser pacífica. La violencia ha subido aún más de tono. Cerca de Agadir, 2 personas fueron abatidas por la policía en la noche del miércoles. Según las autoridades, intentaban asaltar una comisaría. Desde el sábado, los manifestantes, cada día más numerosos, reclaman a gritos una reforma del sistema educativo y una mejora del sistema sanitario, que consideran descuidados por el gobierno. El movimiento, nacido del llamado colectivo Gen Z 212, cuyos fundadores aún se desconocen, no ha dejado de crecer. Mientras siga habiendo represión y se siga impidiendo a los jóvenes expresarse, la ira continuará. Estos jóvenes han inventado nuevas formas de hacer las cosas. Convocaremos las manifestaciones 2 horas antes para evitar precisamente que las autoridades puedan organizarse.
Sin embargo, por primera vez desde el inicio del movimiento, las manifestaciones estaban autorizadas este miércoles. El colectivo ha convocado nuevas protestas para este jueves. Hasta aquí las noticias. Quédense con France 24 y France24.com. Buenos días.